es obvio para cualquier estudiante de Derecho que Delia Espinosa está jugando al filo de la navaja y no solamente va a poder ser procesada y posiblemente destituida por la Junta Nacional de Justicia, sino inclusive se va a ver complicada su situación con un proceso penal por todo lo que viene haciendo. Benavides, estamos con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, en principio, porque pareciera acá que el tema legal o administrativo, creo que ya es esto, es lo que está dificultando o ampliando los procesos. Uno entendía que a partir de lo que ayer emitió la Corte Suprema, el colegiado del doctor César San Martín, el terreno estaba llano para que Patricia Benavides sea pues repuesta en la Junta de Fiscales Supremos. Hoy escuchamos a la fiscal de la Nación y nos dice que no es así, que todavía la JNJ tiene que pronunciarse. ¿Es lo que corresponde o se están dando largas? Evidentemente no corresponde eso. Hemos escuchado que quiere un pronunciamiento, una aclaración por parte de la Junta Nacional de Justicia, cosa que es impropia porque, en todo caso, quien aclara es el organismo que emite la resolución, en este caso la sentencia del Poder Judicial. La Junta no tiene mucho que aclarar en vista de que, como usted bien lo ha señalado al principio, hay un imperativo por el cual Patricia Benavides debe regresar en su condición de fiscal suprema. Y referirse al presupuesto es un tema ya menor que puede ser manejado al cabo de las semanas por venir. Es como ya hablar de que hay que adquirir mobiliario para su oficina y mientras no haya mobiliario no la puede reincorporar. Esto ya denota ya no solo un encono personal, sino una preocupación que va más allá. ¿Hasta qué punto el Ministerio Público, en el sector que ahora está dominando esta institución tan importante para el Estado y para la sociedad peruana, está manejado con criterios que van incluso más allá de la política? Porque pensábamos que esto era una politización de la justicia, pero la preocupación más profunda es de que aquí hay gente que está sumamente interesada en que no se divulguen, que no se conozcan algunos secretos. Alguien dice audios, alguien señala que algunas acusaciones que han sido armadas ex profeso con extorsión a algunos empresarios, con presión a algunos políticos, se puede caer y esto traería una cola muy grande. ¿Algún para caso en muchos particular, fiscales. doctor? ¿Se refiere a un caso en particular? No me refiero a un caso en particular porque la gente de la comunidad jurídica se refiere no a unos, sino a muchos casos y en varios niveles, desde fiscales provinciales que tienen amenazados a ciertos empresarios, muchos de ellos informales, con el tema del crimen organizado, de tráfico de influencias o incluso lavado de activos, en una sociedad que recordemos que tiene un 75% de actividad económica informal. Y por tanto, la tesis del Ministerio Público ha sido de que si usted no puede justificar de dónde adquirió y con qué dinero adquirió su auto, entonces ese auto tiene origen ilícito y no solamente se lo decomisa el Estado, sino que usted va a la cárcel por delitos que son sumamente graves. Y como en el caso de PPK, termina fraguando el Ministerio Público una tesis audaz. Para que sea organización criminal, va el político, su secretaria y su chofer. Ahora, lo que dice es una denuncia sumamente grave, ¿no? Porque lo que usted está planteando de alguna manera es que lo que en la cabeza, incluso en la Junta de Fiscales Supremos, estaría buscando tapar justamente que determinados fiscales están utilizando la justicia para perseguir empresarios y políticos, sobre todo empresarios informales, amenazándolos de acusarlos de lavadores de activos de organización criminal. Así es. Eso es lo que usted está planteando. Sí, y eso existen testimonios en cuanto a niveles inferiores y medianos del Ministerio Público, y a nivel superior, toda la prensa peruana y los que más o menos siguen las noticias conocen que de por medio está
el famoso macro caso Odebrecht y constructoras brasileras, que en el fondo son casos que ya se cayeron, porque al no existir el caso en Brasil, simplemente ya no hay manera certera de corroborar lo poco que se ha avanzado en estos años. Recordemos que ya han pasado más de 6 años y es muy poco lo que se ha avanzado en el Perú. Y en realidad todo este conglomerado de denuncias, de investigaciones que ya tienen 5, 6, hasta 8 años, ya en realidad ya no van a tener más fruto, pero se quiere mantener la expectativa en la sociedad para no poner de manifiesto no solamente el fracaso de todo este movimiento aparentemente anticorrupción, sino posiblemente la malicia con la cual un sector del Ministerio Público ha actuado a espaldas del interés público. Digamos, entiendo la acusación, que me parece seria e importante además, pero volviendo al caso de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa en concreto, los argumentos que utiliza para todavía prolongar de alguna manera el cumplimiento de una decisión de la Corte Suprema. Ella lo que dice es que esto está en la cancha ahora, ya no de la Corte Suprema, ni siquiera de la Junta de Fiscales Supremos, sino que está en la cancha de la JNJ, porque dice que es un procedimiento que tiene que culminarse a nivel de la JNJ, porque el día de hoy, cuenta ahí en esta conferencia, el día de hoy hemos emitido en horas de la mañana un oficio a la JNJ solicitando que se dé respuesta a un requerimiento que aún no ha sido respondido por parte de la Junta. Entonces, ella lo que dice es, como aún le hemos hecho más requerimientos, la JNJ todavía tiene que responder para incorporar a la señora. Acá hay otro tema grave. Cuando un rector, cuando un empresario, cuando un funcionario, incluyendo el oficial mayor del Congreso, cuando hay una medida cautelar o una sentencia judicial de un juez provisional de primera instancia contra una institución o un privado, ¿qué sucede cuando no se cumple en forma inmediata esa sentencia o esa resolución? Hay consecuencias de carácter penal. En este caso, es obvio para cualquier estudiante de Derecho que Delia Espinosa está jugando al filo de la navaja y no solamente va a poder ser procesada y posiblemente destituida por la Junta Nacional de Justicia, sino inclusive se va a ver complicada su situación con un proceso penal por todo lo que viene haciendo. Ahora, si ella sabe esto, porque es una profesional experta en materia penal, si ella lo sabe, ¿por qué lo hace? ¿Qué cosa hay detrás de este tema? ¿Quién le está asegurando impunidad? ¿Quién la está manipulando y haciendo creer de que las consecuencias no la van a comprometer, no va a asumir ninguna consecuencia? Es técnicamente, se lo pregunto, ¿es técnicamente válido lo que ella ha dicho más temprano de comentar que no es lo mismo anular, que es lo que ha hecho la Corte Suprema, anular una suspensión, en el caso de Patricia Benavides, a reponer a la persona? Entonces ella dice, no, técnicamente no es lo mismo. Que haya anulado la suspensión no significa que está reponiendo. Yo por eso hacía el comentario. Pero en la propia resolución más abajo habla del imperativo, ¿no? Habla del imperativo de la reposición. Entonces, primero que es obvio para cualquier persona, sin ser experto en derecho, de que cuando existe una sentencia que señala textualmente que es imperativo la reincorporación en la Junta de Fiscales Supremos, en condición de fiscal supremo, ya no hay más nada que decir. Lo que se refiere posiblemente la señora Espinosa es a los 60 días que quedaba pendiente y que la Junta Nacional de Justicia el día de hoy ha señalado que ya los da por cumplido, porque ya ha estado fuera del cargo más tiempo. Y lo segundo es de que la Junta le ha dado 24 horas, creo que en la mañana o a mediodía del día de hoy, a la señora Espinosa para que reponga a la señora Benavides, en cuyo caso, por incumplimiento, va a ser posiblemente procesada y destituida. Entonces, pero lo que llama la atención es que esto no le está haciendo un gerente, una persona que desconoce el derecho y lo está haciendo por negligencia, por desconocimiento.
lo está haciendo una persona que sabe las consecuencias. ¿Qué hay detrás de esto? O sea, ¿por qué es tan grave el hecho de que la señora Benavides retorne, ya no como fiscal de la Nación, sino retorne como fiscal suprema? O sea, incluso le pueden hacer como a Tomás Aladino, al otro fiscal que regresó, a él lo enviaron a la Junta, al Jurado Nacional de Elecciones como representante del Ministerio Público para que no tenga nada que ver con las informaciones, con los procesos, con las investigaciones del Ministerio Público. Pero a Patricia Benavides ya no hay forma de ponerla en un lugar donde la aíslen. Ese es el otro tema, ¿no? Porque que la pongan en el ámbito civil del Ministerio Público. Ya, porque incluso lo que hemos escuchado son dos argumentos ahí. Además del comentario de que esto tiene que pasar todavía o por una evaluación de la JNJ, lo que ha dicho es que no hay presupuesto, que van a preguntar si hay dinero para pagarle, entiendo, el sueldo a Patricia Benavides y así pueda reincorporarse a la Junta Fiscal Suprema. ¿Ese es un argumento válido? No, es grave también porque dice mucho de la calidad profesional de la señora que emite esa opinión. El problema es de que en todos los casos de derechos fundamentales, cuando una sala, la más importante en materia penal, dicho sea de paso, o sea, no es una sala cualquiera, la más importante, dice que ha habido una violación de derechos, esgrime argumentos de los cuales se desprende de que Patricia Benavides fue injustamente sacada del cargo, ¿no es cierto? Fue expulsada, perdón, separada en forma injusta y ordena su reposición. Lo que existe entonces en derecho constitucional, por cierto, y también en derecho penal, es la reparación inmediata del daño causado, porque todo esto gira en torno a un artículo primero de la Constitución, que la dignidad de la persona humana está por encima del Estado y la sociedad. Es decir, no se puede argumentar que no hay plata para pagarte. No, en último caso, si hay funcionarios que han tenido estos problemas, pues se difiere el pago, si no hay un fondo inmediato, en los trámites que duren, puede diferirse el pago del primer mes, del sueldo del primer mes, al segundo, al tercer mes, y estoy seguro que la señora Patricia Benavides no va a hacer mayor problema por el pago puntual de su sueldo. O sea, ese no es un argumento. El problema, lo que a mí me preocupa como abogado, es qué hay detrás de esto para que no un juez de provincia, no un abogado de una provincia lejana del país, sino la persona más importante actualmente del Ministerio Público, exponga estos argumentos en una conferencia de prensa forzada, porque ya no había espacio para hacer ninguna conferencia de prensa, salvo llamar a Patricia Benavides, tratar de conciliar, tratar de concertar y reincorporarla. Pero ahí le pregunto, ¿no? Tratando de entender cómo son las competencias dentro de órganos fundamentales como el Ministerio Público. Hay una Junta de Fiscales Supremos, es decir, la fiscal Delia Espinosa, al ser fiscal de la Nación, ella puede decidir darle largas a este tema, la reincorporación de Patricia Benavides, o en realidad estamos hablando de la responsabilidad de toda la Junta de Fiscales Supremos en este caso. Esa es una pregunta muy importante. Hemos visto a la señora Espinosa dar la conferencia de prensa con dos fiscales de inferior jerarquía, que los pobres en los rostros se notaban sumamente incómodos y no sabían qué estaban haciendo en ese momento y seguramente estaban muy preocupados por el futuro de sus carreras. Ningún fiscal supremo se animó a acompañarla. Esto es, digamos, un signo claro de que es una decisión personal en no reincorporar a la... Y no de la Junta de Fiscales Supremos. Y no de la Junta de Fiscales Supremos, que no tiene nada que hacer. Es como que el Congreso reciba una orden judicial y en lugar de acatarla inmediatamente, aunque no le guste, convoque a Junta de Portavoces o diga, bueno, yo no puedo, el presidente del Congreso diga, yo no puedo decidir, voy a convocar a un pleno para debatir el tema, a ver si aceptamos o no aceptamos.
y eso no es dable en un Estado de Derecho. Podríamos comparar con el caso de Zoraida Ábalos, es decir, el Congreso de la República decidió, digamos, inhabilitar a Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos dejó la Fiscalía de la Nación en ese momento, si no me estoy equivocando, la Fiscalía Suprema, además, y tuvo una cautelar, me parece, en el Poder Judicial. Es una medida cautelar de un juez al cual se le puede discutir muchos aspectos. Pero fue una decisión, finalmente, del Poder Judicial. Era una decisión judicial. Y se cumplió como tal. Y se tiene que cumplir, porque si no, el presidente del Congreso y el oficial mayor iban a ser acusados penalmente, asumían responsabilidad penal. Claro, la Junta de Fiscales Supremos en ese caso no podía pedirle más explicaciones al juez de por qué había decidido. Ya no hay nada más que decir. O sea, allí ni siquiera se reúne la Junta de Fiscales Supremos. Ya es una actitud personal. Entonces, estamos frente, y le pregunto, estamos frente a un desacato abierto de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, porque ya han pasado más de 24 horas y entiendo que la reincorporación no se ha producido. Exactamente, y de acuerdo a la conferencia de prensa, parece ser que va a esperar que la Junta responda al oficio. Ahora, en el caso de Patricia Benavides, le escuchaba y entiendo que, si bien su abogado, el doctor Peña, ayer nos comentaba que la aspiración es que ella vuelva a la Junta de Fiscales Supremos, vuelva como fiscal suprema, ya no como fiscal de la Nación. Incluso el doctor Peña decía que para él él cree que no le corresponde, dado que el plazo había vencido el 1 de julio, si no me estoy equivocando, pero hemos escuchado a Patricia Benavides decir que a ella sí le interesa, que ella cree que debe ser repuesta como fiscal de la Nación. Desde un punto de vista legal, ¿cuál debería ser el escenario? Patricia Benavides, una vez repuesta como fiscal suprema, tiene el derecho de solicitar a la Junta Nacional de Justicia, o inclusive en vía de amparo, de que no se considere el periodo de su suspensión, de su apartamiento del cargo, en el plazo del ejercicio del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público. Es su derecho. A la JNJ. A la JNJ. No a la Junta de Fiscales Supremos. No, a la Junta de Fiscales Supremos no, a la JNJ, porque se trata no de un tema democrático, de votos, se trata de un tema de derecho fundamental. Digamos, lo que está de por medio no es un acto democrático con lógica política. Lo que está de por medio es un tema jurídico de derechos fundamentales. Ahora, la JNJ le puede decir, usted tiene razón o usted no tiene la razón. Sin embargo, doctor, escuchaba también ayer, me parece, al doctor Domingo García Belaúnde, constitucionalista, y él decía, bueno, que él en ese aspecto discrepaba, porque el único organismo que puede elegir al fiscal de la Nación, en este caso, es la Junta de Fiscales Supremos y no la JNJ. Es que no se trata de una elección, se trata, en el supuesto, digamos, recogiendo la hipótesis de la señora Benavides, se trataría de retomar el estado de la situación al momento de la violación del derecho. Si fue defenestrada de una manera impropia, antijurídica de la Fiscalía de la Nación, pues no hay otro lugar al cual deba regresar sino a ese. Ahora, yo no estoy convencido de esa hipótesis, de esa posibilidad, porque claro, hay matices de por medio y no creo que de la JNJ, la Junta Nacional de Justicia, acceda a ese extremo de ese pedido hipotético que podría ser Patricia Benavides. Ahora, desde el punto de vista ya no legal, sino político, también esta decisión ha tenido cuestionamientos. No la decisión de la Corte Suprema, sino la decisión del Congreso de la República y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que decidió archivar el caso de Patricia Benavides, y es lo que lo dice además la decisión de la Corte Suprema, es lo que genera que hayan tenido que decir, oye, no hay un caso en este momento, por lo tanto tenemos que anular la suspensión. Entonces, en el fondo del asunto, en términos políticos, no estamos frente a un blindaje del Congreso frente a Patricia Benavides que le ha permitido justamente salir impune y que se elimine su suspensión. Ahí hay un plano interesante. El plano del Ministerio Público y del Poder Judicial es un plano eminentemente jurídico y no debería tener ninguna connotación política, supuestamente. El plano del Congreso de la República, como es el conjunto variopinto de representantes del electorado, es un plano político, es una lógica política. Cuando archiva o cuando prosigue, aprueba una acusación constitucional, no solamente lo hace con un criterio estrictamente jurídico. La respuesta
documentaria es jurídica, el lenguaje jurídico, pero el razonamiento y la motivación es política. Puede haber una persona que la evidencia señale de que ha cometido un acto delictivo, pero que la mayoría congresal en ese momento indique de que políticamente no conviene aprobar esa acusación y no la aprueba. El problema es que hay un conflicto de intereses, ¿no? Porque, claro, los propios congresistas son investigados por Deli Espinosa y hay una relación, una investigación paralela de Patricia Benavides con el Congreso. Entonces, cuando uno ve la fotografía política, legal, ya esto pues, es más complejo, ¿no? Pero el otro tema, como si fuera congresista, diría, bueno, pero la verdad es que no hay congresista medianamente importante que no tenga investigaciones. Lo que ha sucedido en nuestro país es la judicialización de la política. Ya nadie rebate los argumentos programáticos o doctrinarios del adversario. Se investiga, se le denuncia, se impulsa investigaciones para desprestigiarlo judicialmente, porque ya no hay debate político. Sí, pues, y tardan años. Entonces, de años. Hay incompatibilidad, pero que levante la mano el que ya no tiene investigaciones. Y verdades, ¿no? Y muchos de ellos se terminan cayendo. Doctor, una última pregunta de corte más político. Usted es, me comentaba, miembro del Consejo Consultivo en el PPC, en el Partido Popular Cristiano, que ha entrado ya en una alianza con el general Roberto Quiabra. Pero entiendo que usted no va a postular en las siguientes elecciones como parte de esta alianza. No, en principio no, porque yo tengo ya un compromiso profesional adquirido. Hay mucha gente preparada en el PPC, como de costumbre. El mismo presidente del BCR ha sido presidente de la parte económica del plan de gobierno del PPC durante muchísimos años. Tenemos gente muy preparada y lamentablemente no se ha podido articular el Frente Democrático que el PPC propuso desde el año pasado. Y vamos a ir nuevamente, como usted lo ha señalado al principio, posiblemente con dos candidaturas muy fuertes de izquierda, una de extrema izquierda con financiamiento posiblemente de la minería ilegal, como fue en la elección anterior, y otra posiblemente también fuerte, programática de centro izquierda, y ante eso la derecha presenta nuevamente, las derechas presentan nuevamente varios candidatos sin haber logrado un consenso. Ojalá que en estas pocas horas que median pueda haber una nueva alianza o se pueden incorporar mejores actores. La fragmentación, sin duda, es lo que hoy prima en el escenario político actual. Muchísimas gracias al doctor Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional.